Hubo alguien dentro del círculo que marcó el destino de Valentín Elizalde esa noche en Reynosa. Alguien que sabía exactamente a dónde iba el convoy. Alguien que conocía la ruta, el horario, los nombres de los escoltas, la disposición de los vehículos, los tiempos exactos en que saldrían del palenque. Alguien que tomó una decisión que costó 4 vidas, 4 familias destrozadas, 4 mundos que se apagaron en una carretera oscura del noreste de México en la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Durante años esa persona vivió con ese peso. Durante años esa persona siguió apareciendo en veladas, en entrevistas, en redes sociales, con el rostro de quien llora a un ser querido. Pero quienes estuvieron cerca de la familia Elizalde, quienes conocieron los movimientos internos de ese grupo, quienes hablaron con fuentes que jamás darían la cara en cámara, saben algo que México no terminó de escuchar. Saben que la traición vino de adentro. Y que lo que ocurrió después de la muerte del Gallo de Oro fue, en muchos sentidos, más oscuro que la propia emboscada. Si estás llegando a este canal por primera vez, quiero pedirte algo antes de continuar. Este tipo de historias requieren tiempo, requieren investigación, requieren fuentes que no siempre quieren hablar pero que eventualmente lo hacen. Para poder seguir construyendo este trabajo, necesito que te suscribas ahora, que actives la campana de notificaciones, y que te quedes hasta el final, porque lo que voy a contarte hoy es una de las historias más perturbadoras que he documentado en años de cubrir el lado oscuro del espectáculo mexicano. La historia de Valentín Elizalde no terminó con su muerte. La historia de Valentín Elizalde apenas comenzó a desmoronarse después de que cerraron su ataúd. Y lo que se desmoronó, lo que cayó en pedazos en los meses y años que siguieron, incluye cosas que muchos en México prefieren no mirar directamente. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonueca, un pequeño ejido del municipio de Chojoa, en el sur de Sonora. Nació en una familia marcada por la música desde antes de que él pudiera hablar, desde antes de que sus manos tuvieran la fuerza suficiente para sostener un instrumento, desde antes de que su voz encontrara las notas que décadas después iban a llenar estadios enteros. Su padre, Emilio Elizalde, era músico. Sus tíos eran músicos. El ambiente de las notas, los instrumentos, las canciones que hablaban de la tierra, del amor y de la valentía, era el aire que se respiraba en esa casa. No metafóricamente. Literalmente. Era el sonido de fondo de cada mañana, de cada tarde, de cada noche. Era la banda sonora de una infancia que transcurrió en la belleza árida y calurosa del sur de Sonora, con el mar de Cortés en el horizonte y la música norteña como idioma nativo. Desde niño, Valentín no solo escuchó música. La absorbió como si su cuerpo necesitara de ella para funcionar, como si la melodía fuera un nutriente sin el cual algo esencial en él se apagaba. Aprendió a tocar, aprendió a cantar, aprendió a sentir cada letra como si fuera suya, como si cada canción estuviera hablando de algo que él mismo había vivido aunque apenas tuviera 12 o 13 años. Esa capacidad de apropiarse de una canción, de hacerla propia de una manera que el público detecta instintivamente, no se enseña. No viene de ninguna escuela de música ni de ningún taller de interpretación. Es algo que se tiene o no se tiene, algo que nace con la persona o no nace. Y Valentín lo tenía desde que era un niño que cantaba en los patios polvorientos de Chojoa sin tener la menor idea de lo que estaba construyendo. Pero lo que nadie podía prever en aquel Sonora de finales de los 80 era la magnitud de lo que ese niño flaco y risueño llegaría a convertirse. Nadie imaginaba que esa voz que ensayaba en patios polvorientos y noches calurosas iba a llenar estadios enteros. Nadie calculaba que ese apellido, Elizalde, llegaría a pesar tanto en la música regional mexicana que pronunciarlo generaría simultáneamente admiración y silencio, alegría y melancolía, el tipo de sentimiento complejo que reservamos para las cosas que amamos y que ya no están. Porque el Gallo de Oro no fue solo un cantante. Fue un fenómeno. Fue una era. Fue el tipo de artista que aparece 1 o 2 veces por generación y que cuando se va deja un hueco que nadie puede llenar exactamente de la misma manera, un hueco que tiene la forma específica de esa persona y de nadie más. La carrera de Valentín comenzó a tomar forma seria a mediados de los 90, cuando el género norteño y el banda vivían uno de sus momentos más vibrantes, cuando el norte de México producía artistas a una velocidad que reflejaba la energía cultural de una región que tenía algo importante que decir al mundo. Los grupos de música norteña surgían en cada ciudad, en cada pueblo, en cada ejido que tuviera jóvenes con ganas de tocar y con una historia que contar. Pero no todos tenían lo que Valentín tenía.
No todos poseían esa combinación de carisma, de voz poderosa, de presencia física que llenaba el escenario antes de que dijera una sola palabra, y sobre todo, de esa conexión emocional inmediata con el público que es el misterio más grande de la música en vivo. Cuando Valentín cantaba, la gente no lo escuchaba desde lejos. La gente sentía que les estaba cantando a ellos. Solo a ellos. En un palenque de 5.000 personas, cada persona en ese palenque sentía que la canción era para ella. Esa intimidad en escenarios de miles de personas es un regalo que muy pocos artistas tienen, y Valentín lo tenía de manera natural, sin esfuerzo, sin técnica estudiada, como quien respira o como quien sonríe sin pensarlo. No era un producto de producción. Era una realidad de carácter. Sus primeras grabaciones circularon por el noroeste de México antes de que la industria disquera le prestara atención. En cassettes que se vendían en tianguis, en grabaciones que pasaban de mano en mano, en versiones que llegaban a radios regionales que los grandes sellos no monitoreaban con atención porque estaban ocupados con sus artistas establecidos. Pero el boca en boca era imparable. Las radios regionales comenzaron a poner sus temas. Las bodas, las fiestas, los bailes populares empezaron a pedirlo. Y entonces llegó el momento que marcó el inicio de su era, su contrato con Fonovisa, el sello que en ese tiempo era el más poderoso del género regional mexicano, el que tenía el alcance de distribución, la presencia en medios, y la capacidad de convertir a un artista regional en un fenómeno nacional. Con Fonovisa, Valentín no solo grabó discos. Construyó una identidad. El Gallo de Oro. Un apodo que no sonaba a comercial, que no sonaba a invento de publicistas sentados en una sala de juntas pensando qué nombre vende más. Sonaba a verdad. Porque así era él, brillante como el oro cuando brilla con el sol del norte, y peleador como el gallo que no se rinde aunque el combate sea duro. Un apodo que capturaba algo esencial en su carácter, en su manera de pararse frente al mundo, en la actitud que proyectaba no solo en el escenario sino en la vida cotidiana, en las conversaciones, en las relaciones, en todo lo que hacía. Los discos se vendían. Las giras se llenaban. Las estaciones de radio lo rotaban sin descanso, el tipo de rotación que indica que el público está pidiendo más, que cuando termina la canción quieren escucharla de nuevo, que cuando cambian la estación la buscan en otra. Álbumes como A que le tiras, El Rey de Reyes, Ni fu ni fa, todos ellos consolidaron lo que sus seguidores ya sabían desde antes de que los sellos y las revistas de entretenimiento lo reconocieran, que Valentín Elizalde no era una moda, era un clásico en tiempo real. Un artista que ya desde joven tenía la profundidad de los que duran, la sustancia de los que trascienden la fecha de sus grabaciones. Sus corridos, sus rancheras, sus temas románticos tenían una autenticidad que el público detecta instintivamente y que ningún marketing puede fabricar cuando no existe de verdad. No había artificio en su interpretación. Cuando cantaba de amor, dolía. Cuando cantaba de valor, emocionaba de esa manera específica que solo ocurre cuando quien canta parece haber vivido exactamente lo que describe. Cuando cantaba de la tierra y de la gente del norte, se sentía como un himno, el tipo de canción que hace que la gente levante el puño o cierre los ojos o se tome de la mano con quien tenga al lado, según el momento y según el alcohol y según el peso de lo que cada quien carga esa noche. Pero había algo que todavía no sabían. Había una grieta que nadie en su entorno quiso ver o pudo ver a tiempo. Una grieta que no era visible desde afuera porque Valentín Elizalde era extraordinariamente bueno en el arte de parecer invulnerable. No de manera artificial. No de manera calculada. Sino porque genuinamente creía que la fortaleza era una forma de vida, que la vulnerabilidad era algo que se procesaba en privado y que no tenía lugar en el escenario ni en las relaciones públicas ni en la manera en que un hombre de su origen y su formación se presentaba ante el mundo. Valentín Elizalde era un hombre de enorme generosidad, de lealtades profundas, de afectos que a veces lo nublaban en el sentido más literal, lo nublaban, le impedían ver con claridad lo que estaba frente a él, le hacían confundir la presencia con la fidelidad, la familiaridad con la confianza, la proximidad con la lealtad. Era el tipo de persona que daba sin contar, que confiaba sin medir, que abría las puertas de su vida a quienes amaba con una facilidad que en otro contexto sería simplemente una virtud hermosa. Pero en el mundo donde se movía, en los bordes de una industria que se rozaba constantemente con el poder del crimen organizado en el norte de México de principios del siglo XXI, esa misma apertura se convertía en vulnerabilidad. En un punto de entrada para quienes sabían cómo usarla. Quienes lo conocieron de cerca, quienes compartieron con él en los años de mayor éxito pero también en los momentos más íntimos de su vida, describen a Valentín como alguien que odiaba la desconfianza con una intensidad que iba más allá de la simple preferencia personal.
Que la desconfianza le parecía una forma de cobardía. Que el hombre que anda calculando a cada persona que se le acerca, midiendo sus intenciones, sospechando de sus sonrisas, es un hombre que ya perdió algo fundamental, algo que hace que valga la pena estar vivo. Él no quería andar así. No quería vivir en esa postura de guardia permanente que el miedo impone. Él quería vivir como cantaba, a pecho abierto, sin tapujos, con la intensidad de quien sabe que el tiempo es corto y que no vale la pena gastarlo en paranoia y en sospechas que envenenan todo lo que tocan. Esa manera de ser le ganó el amor de miles de personas. Le ganó la fidelidad de colaboradores que lo siguieron con una devoción que iba más allá del interés económico. Le ganó el afecto de su público con una profundidad que resulta visible incluso hoy, cuando sus canciones suenan en la radio y la gente sigue cantándolas con la misma emoción que cuando eran nuevas. Y también, según quienes investigaron su historia más a fondo, le costó la vida. Le costó exactamente lo que más amaba, la seguridad de los suyos, la continuidad de todo lo que había construido, el futuro que tenía por delante. El año 2006 fue el año cumbre y el año final de Valentín Elizalde. El año en que todo convergió de una manera que, vista en retrospectiva, tiene la lógica implacable de las tragedias que se construyeron sin que nadie lo viera, bloque por bloque, hasta que el edificio ya era demasiado grande para derrumbarse sin hacer daño. En aquel año, México vivía una de las épocas más tensas de su historia reciente en materia de seguridad. El crimen organizado peleaba territorios con una ferocidad que se sentía en cada estado del norte, en cada noticiario, en cada conversación de familia, en cada decisión sobre si salir o quedarse en casa, sobre a qué hora regresar, sobre si ir al evento o dejarlo pasar. El mapa del crimen organizado estaba en plena reconfiguración. Los viejos acuerdos se rompían. Las alianzas se traicionaban. Los territorios que habían tenido un equilibrio precario de repente volvían a ser zona de guerra. Los corridos hablaban de esa realidad de la manera en que la música siempre habla de lo que nadie más se atreve a nombrar directamente. No todos los corridos eran mensajes. No todos eran propaganda de un bando u otro. Muchos eran simplemente crónicas de un tiempo y un lugar, la manera en que los cantores norteños siempre han documentado la vida de su gente, incluyendo los aspectos de esa vida que las instituciones prefieren ignorar. Pero el contexto de 2006 era tan cargado, la violencia era tan omnipresente, que incluso canciones que no tenían intención política podían ser leídas como declaraciones en ese lenguaje encriptado y brutal que el mundo del crimen organizado usa para comunicarse. Valentín había grabado ese año una canción que, sin que él lo supiera, iba a sellarlo. A mis enemigos era un tema que en cualquier otro contexto hubiera sido simplemente una canción de arrojo, de orgullo, de ese bravuconismo sonorense que es parte del carácter regional y que en cualquier palenque, en cualquier fiesta de rancho, en cualquier momento de celebración genera exactamente la respuesta que busca, gritos, aplausos, la energía colectiva de un público que se siente representado en esa actitud de no agacharse. Era una canción de Valentín siendo Valentín. Sin doble fondo. Sin mensajes ocultos para ningún oído que no fuera el de su público natural. Pero el contexto de 2006 en el noreste de México no era cualquier contexto. Era un campo minado donde cada canción, cada actuación en cierta plaza, cada gesto podía ser interpretado a través del filtro de quienes leían todo en términos de lealtades y de mensajes codificados. Y a mis enemigos fue interpretada por ciertos oídos de una manera que Valentín jamás pretendió. Fue interpretada como una declaración. Como una afiliación. Como una provocación dirigida a personas específicas en el mapa de poder del noreste mexicano, aunque Valentín nunca lo hubiera planteado así, aunque quienes lo conocían bien supieran que esa canción era exactamente lo que parecía, una canción de actitud personal sin más subtexto que el que tiene cualquier corrido de arrojo. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque lo que ocurrió en las semanas previas al 25 de noviembre de 2006 no fue simplemente el resultado de una canción mal interpretada. No fue simplemente el resultado de haber actuado en la plaza equivocada en el momento equivocado. Lo que ocurrió en esas semanas involucró a personas que estaban dentro del círculo de confianza de Valentín. Personas que sabían de sus movimientos con un nivel de detalle que no se obtiene de afuera. Personas que conocían su agenda, que conocían las plazas donde iba a actuar y cuándo, que sabían los nombres de quienes lo acompañaban, que tenían acceso a la información logística que rodea a un artista de esa talla en gira por el norte de México. Y según fuentes que prefirieron el anonimato pero que hablaron con quienes documentaron esta historia durante meses de investigación, entre esas personas había alguien con un apellido conocido. Un apellido que compartía con el propio Valentín.
un apellido que debería haber sido garantía de lealtad pero que en este caso, según las versiones que circularon de manera consistente en el entorno de la familia, fue exactamente lo contrario, fue el escudo detrás del cual operó algo que ningún código familiar, ninguna ética básica, ningún amor real puede justificar. La noche del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde se presentó en el palenque de la Feria Exposición de Reynosa, Tamaulipas. Reynosa era en ese tiempo una de las plazas más disputadas del noreste mexicano, una ciudad que se encuentra en la frontera con Texas y que por esa posición geográfica tenía un peso estratégico enorme en el mapa del crimen organizado de esa época. Una ciudad donde el ambiente de cualquier evento masivo estaba impregnado de una tensión que quienes vivían ahí habían aprendido a convivir pero que para quien llegaba de afuera era palpable desde el primer momento, desde la forma en que la gente miraba, desde la manera en que los hombres se movían en los espacios públicos. Desde ese silencio específico que se instala en los lugares donde la violencia puede aparecer en cualquier momento. Valentín actuó esa noche con la entrega que siempre lo caracterizó. Cantó durante horas con esa intensidad que hacía que el público se quedara aunque ya fuera madrugada, aunque hubiera que trabajar al día siguiente, aunque los pies estuvieran cansados de bailar. El palenque que abarrotó ese evento recibió exactamente lo que esperaba y algo más, al Gallo de Oro en su mejor forma, en ese pico de carrera donde todo fluye, donde la voz está perfecta, donde la conexión con el público es tan real que puede casi tocarse. Donde se crea esa magia específica de los conciertos que la gente recuerda durante años no porque hayan pasado algo extraordinario sino porque algo en ese momento fue absolutamente auténtico. Lo que ocurrió después cambió todo. Al terminar el concierto, el convoy de Valentín, compuesto por varias camionetas con los colores y las características específicas del grupo de trabajo del cantante, salió del palenque en la madrugada. Valentín viajaba con su manager Mario Mendoza, con su asistente personal Raimundo Ballesteros, con su conductor Francisco García, con algunos músicos y colaboradores que formaban la estructura básica de su operación en gira. El recorrido de regreso debía ser relativamente corto. No había señales de alarma evidentes. No había información que hubiera llegado al grupo sobre un riesgo específico esa noche. Pero quienes orquestaron lo que iba a pasar esa noche ya estaban esperando. Ya tenían la información que necesitaban. Ya sabían la ruta que iba a tomar el convoy. Ya sabían el número aproximado de vehículos y las características de cada uno. Ya sabían en qué unidad específica viajaba Valentín. Y eso, ese nivel de detalle, ese nivel de precisión que permitió montar una emboscada con esa eficacia devastadora, no es el resultado de un seguimiento improvisado de último momento. No es el resultado de alguien que de repente decide actuar sin preparación. Es el resultado de información proporcionada desde adentro, de datos que llegaron a quienes ejecutaron el ataque desde una fuente que tenía acceso privilegiado a la agenda y los movimientos del Gallo de Oro. Nadie lo vio venir. En un punto de la carretera que sale de Reynosa, en la oscuridad de una madrugada de noviembre, el convoy fue interceptado por hombres armados que dispararon de manera sistemática y brutal, con una coordinación que habla de planificación cuidadosa, de un grupo que sabía exactamente qué estaba haciendo y no improvisaba. La camioneta donde viajaba Valentín recibió más de 100 impactos de bala. 100 impactos. Esa cifra, que los reportes de los medios mencionaron como un dato técnico entre otros, es en realidad la cifra que describe la intensidad de lo que ocurrió. La ferocidad de quien no quería dejar margen para el error. La determinación de quien había sido comisionado para una tarea y no iba a fallar. Valentín Elizalde Valencia murió en el lugar. No llegó a un hospital. No tuvo una posibilidad de sobrevivir. También murieron Mario Mendoza, su manager, el hombre que había construido con él los años de mayor éxito, que había compartido la satisfacción de los logros y el trabajo de las giras. Murió Raimundo Ballesteros, su asistente, el hombre que estaba ahí en los detalles cotidianos, en los momentos entre bastidores, en la logística invisible que hace que un concierto pueda suceder. Murió Francisco García, el conductor, el hombre que estaba al volante de esa camioneta haciendo su trabajo en una noche que no debería haber terminado de esa manera. 4 personas. 4 vidas con su propia historia, con sus propias familias, con sus propios mundos que se apagaron en cuestión de minutos en una carretera oscura del noreste de México. La noticia llegó primero como rumor. Como siempre llegan las noticias más devastadoras, de manera fragmentada, confusa, imposible de creer del todo. Alguien que conocía a alguien que había escuchado algo. Una llamada telefónica a medias. Un mensaje que circulaba sin fuente verificable. Ese espacio de tiempo entre el rumor y la confirmación,
que en otros tiempos duraba horas, en la era de las comunicaciones en que vivía México en 2006 duró minutos. Y entonces se confirmó. Y México se detuvo. Porque había algo en la muerte de Valentín Elizalde que golpeaba de una manera diferente a la manera en que golpean otras noticias de violencia, y México tenía demasiadas de esas noticias en esos años. Quizás era su edad, 27 años. La misma edad de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Jim Morrison, de Amy Winehouse, de todos los que forman ese club terrible que la cultura popular llama el Club de los 27, como si hubiera algo místico y maldito en esa edad que detiene a los más brillantes antes de que terminen de mostrar todo lo que tenían. Quizás era el momento, en la cima de todo, con el catálogo creciendo, con el público en su punto más fiel, con una carrera que en los años siguientes hubiera escalado a alturas que nadie puede calcular ahora porque nunca sucedieron. Quizás era la imagen de ese hombre que sobre un escenario parecía invencible, que cantaba con la fuerza de quien no conoce el miedo, siendo destruido en un momento de total vulnerabilidad, saliendo de un trabajo, sin armas, sin protección suficiente, sin posibilidad de defenderse de algo que lo esperaba en la oscuridad. Había confiado. Y esa confianza, según quienes conocieron los detalles de aquella noche más allá de lo que los medios reportaron en los días inmediatos, fue alimentada por alguien que estaba muy cerca de él. Alguien que conocía sus planes con un nivel de detalle que no se obtiene de afuera. Alguien que pudo, en teoría, haber advertido. Alguien que eligió no hacerlo. Y según las versiones más perturbadoras que circularon en el entorno de la familia, alguien que eligió hacer algo diferente, utilizar esa información de una manera activa, entregársela a quienes necesitaban exactamente esos datos para montar la emboscada que resultó perfectamente ejecutada. Los días que siguieron a la muerte de Valentín fueron un torbellino de dolor, de declaraciones públicas y privadas, de teorías que circulaban en los medios y en las conversaciones de cantinas y de cocinas. Los medios de comunicación cubrieron el caso con la intensidad que merecía, con la urgencia de una noticia que no podía esperar y con la superficialidad que a veces acompaña a las coberturas urgentes, donde hay que publicar rápido y la profundidad queda para después, para los reportajes que nadie termina de hacer porque para cuando tienen tiempo el ciclo de noticias ya fue a otro lugar. Las investigaciones oficiales avanzaron con la lentitud que caracteriza a los casos donde el crimen organizado está involucrado. Esa lentitud que no siempre es incompetencia, aunque a veces también lo es, sino que con frecuencia es algo más preocupante, es miedo, es presión. Es la conciencia de que ciertas verdades tienen un costo demasiado alto para quien las diga en voz alta en un contexto donde decir ciertas cosas puede costarte algo que vale más que cualquier carrera o cualquier reconocimiento profesional. Los investigadores en México que trabajan casos vinculados al crimen organizado navegan en un territorio donde el heroísmo y la temeridad se confunden, donde la valentía tiene un límite que la prudencia no puede ignorar. Se habló de la canción A mis enemigos como el posible detonante. Esa fue la narrativa que los medios adoptaron con mayor facilidad porque era la más accesible, la más comprensible para un público general, la que no requería conocer los detalles internos del entorno de Valentín para tener sentido. Una canción que fue interpretada como un insulto por quienes controlaban una plaza, un artista que no midió el peso de sus palabras en ese contexto específico, una tragedia previsible en retrospectiva aunque nadie la previera mientras ocurría. Se habló también de que Valentín había actuado en plazas de un cartel y que eso fue interpretado por otro como una declaración de lealtad. Esa fue otra línea de interpretación que tuvo circulación. Los cantores del norte de México eran conscientes, o debían serlo, de que actuar en ciertas plazas tenía implicaciones que iban más allá del contrato y el pago. Que en el mapa de poder del crimen organizado de esa época, los artistas eran a veces piezas en un tablero donde no siempre entendían las reglas del juego hasta que las reglas ya los habían golpeado. Todas esas explicaciones tienen algún grado de verdad. El contexto era real. La canción existió. Las actuaciones en ciertas plazas sucedieron. El peligro de ese entorno era objetivo, no imaginado. Pero las personas que estuvieron cerca del entorno de Valentín en los meses previos a su muerte, las que hablaron en privado con quienes investigaron esta historia a lo largo de años y no de semanas, apuntan a algo que fue sistemáticamente minimizado en la narrativa pública y que sin embargo es el dato que cambia la comprensión completa de lo que sucedió, la traición interna. La información que vino de adentro. El eslabón que conectó al mundo exterior de la violencia con el mundo interior de confianza que Valentín habitaba. Y aquí es donde la historia se complica de una manera que resulta difícil de procesar, difícil de acomodar en las categorías morales que usamos para entender el mundo. Porque cuando uno habla de traición en abstracto, imagina a un extraño. Imagina a alguien de afuera que se infiltra,
que finge, que construye una relación falsa con el propósito específico de obtener información que pueda usar para hacer daño. Eso es comprensible en su horror porque mantiene una lógica de enemigo identificable. El enemigo de afuera tiene sentido aunque duela. Pero lo que personas cercanas a la familia Elizalde describieron en conversaciones privadas que llegaron a quienes documentamos esta historia apunta a algo diferente. Apunta a alguien que no tuvo que infiltrarse porque ya estaba adentro desde siempre. Alguien que no tuvo que fingir porque ya tenía legitimidad, el tipo de legitimidad que da el apellido compartido y los años de proximidad familiar. Alguien que compartía algo con Valentín que va más allá de la amistad o el trabajo. La sangre. Quiero pedirte que te suscribas en este momento. Sé que es un momento difícil para detenerse, porque lo que viene después de este punto es la parte más oscura y más perturbadora de esta historia. Pero necesito que estés en este canal. Necesito que actives la campana de notificaciones. Porque esta clase de investigaciones no se hacen en un fin de semana, no se hacen con una sola fuente, no se hacen con información que está disponible en cualquier buscador. Se hacen con tiempo, con paciencia, con la voluntad de escuchar a personas que tienen miedo pero que eventualmente hablan. Y para poder seguir haciendo ese trabajo, tu presencia aquí es lo que hace posible que continuemos. Suscríbete ahora. Activa la campana. Y vuelve al vídeo, porque lo que viene a continuación es lo que nadie se ha atrevido a decir con esta claridad en ningún formato, en ningún canal, en ningún programa de televisión. El nombre que circuló en conversaciones privadas, en testimonios que jamás llegaron a los medios principales, en versiones que se contaban de boca en boca en los círculos donde se sabía la verdad o una parte importante de ella, era el de un primo. Un primo de Valentín. Alguien que formaba parte del entorno familiar y artístico del cantante, que tenía acceso a información sobre sus movimientos con una naturalidad que nadie cuestionaba porque formaba parte de la familia, que conocía la agenda de Valentín, los planes de las giras, los nombres y los roles de las personas que lo rodeaban. Un acceso que es el tipo de acceso que la confianza familiar da sin que nadie lo piense demasiado, porque no necesitas pensar demasiado en darle información a alguien de tu familia. Es lo que hace la gente que no vive con miedo permanente de las personas que lo rodean. La versión que circuló, y que personas que estuvieron en posición de saberlo describieron con detalles que resultan imposibles de ignorar una vez que se escuchan, es la siguiente: habría existido una transacción. Una entrega de información. Un intercambio en el que los datos sobre la ruta, el horario y los vehículos del convoy de Valentín esa noche de noviembre en Reynosa habrían llegado a quienes ejecutaron la emboscada a cambio de algo. Algo que quien hizo esa entrega consideró que valía más que la lealtad a quien compartía su apellido. Y ese algo, según quienes conocieron los movimientos que se dieron en las semanas y meses posteriores a la muerte del cantante, habría tenido que ver con una figura que para muchos representaba lo más valioso que Valentín dejó atrás, lo más sagrado de su legado personal, su viuda. El precio ya estaba pagado. Entender esta parte de la historia requiere entender quién era Ana Celia García Barrón, la mujer que Valentín Elizalde amó y con quien construyó lo que tenía de vida privada en medio de una carrera que hacía difícil mantener cualquier cosa privada. Ana Celia no era una figura pública en el sentido convencional. No era artista, no buscaba los reflectores, no tenía ese apetito de reconocimiento que a veces convierte a las parejas de los artistas en personajes paralelos con su propia narrativa pública. Era la persona que estaba detrás de las bambalinas de la vida de Valentín, la mujer que lo ancló, que le dio la estabilidad que el mundo del espectáculo frecuentemente destroza o simplemente impide. En un mundo donde todo es movimiento, donde cada semana hay una plaza diferente, donde el ritmo de la gira hace imposible el tipo de rutinas que construyen una vida en común, Ana Celia era el punto fijo. Valentín la amaba con esa intensidad que caracterizaba todo lo que hacía, sin medida, sin reservas, con la plenitud de alguien que cuando siente algo lo siente con todo lo que tiene y no guarda nada para después. Personas que los conocieron de cerca, que compartieron con ellos en contextos informales donde la guardia baja y la verdad de las relaciones se hace visible, describen una pareja que tenía la solidez que es difícil de construir en el mundo del espectáculo pero que ellos habían construido con esfuerzo, con decisiones conscientes, con la voluntad de que lo que había entre ellos sobreviviera a las presiones de la fama y del dinero y de la constante presencia de otras personas alrededor. Cuando Valentín murió, Ana Celia quedó en una posición que muy pocas personas pueden imaginar correctamente desde afuera. Era joven, con toda la vida por delante y de repente un futuro que había sido planificado en pareja y que ahora tenía que ser reconstruido desde cero y en soledad. Había perdido al hombre que la amaba de esa manera total e incondicional que es el tipo de amor que la gente busca toda la vida y no siempre encuentra.
tenía que enfrentar un dolor devastador en un contexto donde la violencia que había matado a su esposo no era un hecho histórico sino una realidad presente y cotidiana, donde la misma maquinaria que había destruido su vida seguía funcionando, seguía siendo una fuerza activa en el mundo que ella habitaba. Y al mismo tiempo, alrededor de ella comenzaron a moverse intereses que iban mucho más allá del duelo. Intereses que tenían que ver con el legado de Valentín, con sus derechos musicales, con su nombre, con todo lo que el Gallo de Oro había construido en vida y que seguía teniendo un valor enorme, un valor que de hecho aumentaba con la muerte del artista de la manera en que sucede con los grandes, con los que se van demasiado pronto y dejan un catálogo que el tiempo no envejece sino que vuelve más sagrado. Personas cercanas a la familia que prefirieron no ser identificadas describen que en los meses que siguieron al asesinato, el entorno de Ana Celia fue objeto de una presión que iba más allá de lo que cualquier viuda debería tener que soportar en el periodo inmediato de su duelo. No solo el dolor del luto, que ya de por sí es una carga que hace que todo lo demás resulte demasiado, que hace que la gente no pueda pensar con claridad ni tomar decisiones con perspectiva, sino también la presencia constante de alguien que, aprovechando su posición dentro de la familia extendida de Valentín, comenzó a posicionarse de una manera que a muchos les pareció perturbadoramente conveniente. Demasiado conveniente. Como si hubiera planificado llegar a ese lugar mucho antes de que Valentín muriera. Como si la posición que estaba ocupando fuera el resultado de un plan y no de la casualidad de los afectos que surgen en los momentos de tragedia compartida. El primo al que las versiones señalan no era un personaje desconocido dentro del entorno familiar. Era alguien que había estado cerca de Valentín durante los años de la carrera del cantante, que había participado en algunos aspectos de su mundo artístico de esa manera ambigua en que los familiares de los artistas exitosos a veces participan, con roles que no siempre están perfectamente definidos, con funciones que se van acumulando más por proximidad que por competencia específica, con una presencia que se justifica por el apellido compartido y por la confianza que ese apellido supuestamente garantiza. Ese acceso, ese tipo de presencia cotidiana dentro de la operación de un artista, es el que hace posible saber cosas que desde afuera no se pueden saber. Es el tipo de acceso que quien quiere información de adentro necesita cultivar con paciencia y con tiempo. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque la traición, si es que fue eso, si las versiones que circularon tienen el peso de realidad que las fuentes que las sostienen sugieren, no se redujo a una noche en Reynosa. Según las versiones que circularon en el entorno de la familia Elizalde y que llegaron a quienes documentaron esta historia a través de fuentes que tomaron años en hablar, años de silencio antes de que las palabras pudieran salir, la traición tuvo capítulos. El primero fue la información proporcionada antes de la emboscada. El segundo fue lo que ocurrió después, la manera en que ese primo navegó el periodo del duelo de una manera que resultó, según quienes lo observaron, incompatible con el dolor genuino de alguien que ha perdido a un familiar querido. La manera en que se acercó a Ana Celia fue, según personas que la rodeaban en esos meses, demasiado estructurada para ser simplemente solidaridad familiar. Era el tipo de presencia que se construye, que se organiza, que tiene una lógica interna que el dolor espontáneo no tiene. El dolor espontáneo se manifiesta de maneras que no se controlan, en momentos que no se planifican, con una irregularidad que es la firma de algo genuino. Lo que ese primo mostró, según las personas que lo observaron, tenía una regularidad, una consistencia, una dirección que el dolor espontáneo raramente produce. Los hermanos de Valentín, en particular los hermanos varones que siguieron activos en el mundo de la música regional mexicana después de la muerte del cantante, cargaron el peso de la pérdida de Valentín de la manera que los hombres del norte llevan ese tipo de cargas, hacia adentro, con una estoicidad que no significa ausencia de dolor sino una manera específica de procesarlo, una manera que tiene que ver con el origen, con la cultura, con la idea de que ciertas cosas se cargan sin doblegarse. Y se procesan sin exhibirlas. Pero quienes estuvieron cerca de ellos en los meses que siguieron al asesinato de Valentín describieron momentos de tensión que no eran los de un duelo normal, conversaciones que quedaron a medias porque no podían terminar sin convertirse en algo que nadie estaba listo para manejar, miradas que decían lo que las palabras no podían decir en ese contexto. Lo que ocurrió después cambió todo. Porque el tiempo hace lo que ninguna investigación puede forzar, revela. Las personas hablan eventualmente. Los secretos se filtran por las grietas que deja el tiempo, por los momentos de guardia baja, por las situaciones donde la presión acumulada supera la capacidad de seguir conteniendo. En el caso del círculo interno de Valentín Elizalde, las grietas comenzaron a aparecer de manera silenciosa pero inevitable. Personas que en los meses inmediatamente posteriores al asesinato guardaron silencio, ya sea por miedo real y concreto,
ya sea por la lealtad familiar que en el norte de México se mantiene incluso cuando cuesta, ya sea porque las circunstancias no permitían hablar sin consecuencias que nadie quería enfrentar, comenzaron años después a soltar fragmentos de lo que sabían. No en conferencias de prensa. No en entrevistas formales donde las palabras se pesan y se miden y se consultan con abogados antes de ser dichas. Sino en conversaciones privadas, en testimonios que llegaron de manera indirecta, en rumores que tienen la consistencia específica de los rumores que están basados en algo real y no en simple especulación o en el deseo de encontrar una narrativa que haga sentido de algo que de otra manera resulta imposible de explicar. Los rumores que nacen del miedo tienen una textura diferente a los que nacen de la fantasía. Los que nacen de la fantasía tienen una lógica narrativa demasiado perfecta, demasiado redonda, sin las inconsistencias y las zonas grises que tiene la realidad. Los que nacen del miedo, en cambio, son irregulares. Tienen detalles que no encajan perfectamente. Tienen vacíos que quien los cuenta no puede llenar porque no estaba ahí o porque no quiere llenarlos. Tienen esa textura específica de lo incompleto que es la firma de algo que ocurrió de verdad y que alguien conoce solo en parte. Y los rumores que rodearon al círculo interno de Valentín Elizalde después de su muerte tenían esa textura. No eran historias perfectas. Eran fragmentos de algo más grande que nadie tenía completo pero que cuando se ponían uno al lado del otro, comenzaban a tener una forma reconocible. Nadie estaba preparado para esa confesión. Porque entre las versiones que circularon en ese entorno, entre los fragmentos que personas cercanas a la familia dejaron escapar en momentos de guardia baja, en noches donde el alcohol o el cansancio o la acumulación de años de silencio hacían que las palabras salieran aunque el juicio dijera que era mejor guardarlas, había detalles que encajan de una manera demasiado precisa para ser coincidencia. Detalles sobre quién sabía qué y cuándo. Detalles sobre conversaciones que ocurrieron en los días previos a la actuación en Reynosa. Detalles sobre movimientos de personas que no deberían haber tenido ciertas informaciones pero que claramente las tenían, que actuaron de maneras que solo tenían sentido si sabían algo que el resto no sabía. Y luego estaba el detalle que más perturbó a quienes lo escucharon, el que más difícil resultó de ignorar una vez que fue conocido, la rapidez. La rapidez con la que cierta persona comenzó a moverse después de la muerte de Valentín. No la rapidez del dolor, que tiene su propia urgencia y que a veces se manifiesta en acción porque el duelo paraliza pero también a veces activa. Sino la rapidez de alguien que tenía un destino en mente y que aprovechó el periodo de caos y de vulnerabilidad que sigue a una tragedia de esa magnitud para moverse hacia ese destino. En el mundo de los duelos, existe un periodo que se respeta universalmente, o que debería respetarse, un tiempo de silencio, de recogimiento, de distancia con los intereses mundanos. Ese periodo fue ignorado por esa persona de una manera que quienes lo observaron describieron como incompatible con el dolor genuino. Como si alguien supiera de antemano que el periodo de duelo iba a ser breve porque los planes ya estaban trazados antes de que el duelo comenzara. Como si la muerte de Valentín no hubiera sido una sorpresa sino una fecha esperada en un calendario que solo esa persona podía ver. Había confiado en alguien que no lo merecía. Para entender completamente la dimensión de lo que se habla cuando se habla de la traición interna en el caso Elizalde, hay que entender el contexto del crimen organizado en el norte de México de 2006 y cómo funcionaban las relaciones entre ese mundo y el mundo del espectáculo regional con una profundidad que los reportajes de ese tiempo raramente alcanzaron. No era un secreto para nadie que ciertos artistas del género norteño y del banda tenían vínculos, directos o indirectos, con grupos del crimen organizado. Era parte de la realidad de una industria que operaba en el norte de México en ese periodo histórico específico. Algunos artistas buscaban esos vínculos de manera activa porque en ciertos contextos esos vínculos traían trabajo, traían protección, traían la posibilidad de actuar en plazas donde de otra manera no habrías sido bienvenido. Otros los evitaban con una cuidadosa política de distancia que requería habilidad social y negociación constante. Muchos simplemente los navegaban de la manera que se navegan las realidades que no puedes cambiar, con cuidado, con distancia estratégica, aceptando que en ciertos lugares tendrías que tocar para cierto tipo de público sin que eso significara una declaración de lealtad, sin que eso implicara nada más que hacer tu trabajo en el territorio donde ese trabajo te llevaba. Valentín no era un artista que tuviera lealtades declaradas con ningún grupo del crimen organizado. Esa es una de las ironías más dolorosas de su historia y una de las que más difícil resulta de aceptar para quienes lo conocían, que la canción que supuestamente lo condenó, a mis enemigos, no era una declaración de nada. No era propaganda de nadie.
Era una canción de actitud personal, de ese bravuconismo sonorense que es parte del carácter regional, de esa tradición de cantar a la valentía que tiene raíces profundas en la cultura del norte de México y que en cualquier otro contexto hubiera sido simplemente música, simplemente la expresión de un carácter que no se dobla y que no se esconde. Pero el contexto de 2006 en el noreste de México no era cualquier contexto. Era un campo minado donde cada movimiento, cada canción, cada actuación en cierta plaza podía ser leída a través del filtro de quienes veían el mundo en términos de alianzas y de mensajes codificados. Y alguien que conocía ese campo minado íntimamente, alguien que había cultivado relaciones en ese mundo del que Valentín se mantenía estratégicamente alejado, tomó una decisión sobre dónde pisar y cómo pisar, y esa decisión tuvo consecuencias que se propagaron mucho más allá de una noche en Reynosa. Las investigaciones oficiales que siguieron al asesinato de Valentín Elizalde apuntaron en varias direcciones con la lentitud que ese tipo de investigaciones tienen en México cuando el crimen organizado está involucrado en múltiples capas. Se hablaron de detenciones relacionadas con el caso en los meses y años que siguieron. Se reportaron procesamientos de personas vinculadas a grupos criminales que operaban en el área de Reynosa en esa época. La maquinaria de la justicia se movió, aunque con la velocidad y la eficacia limitada que caracterizan a los casos de este tipo, donde la impunidad no es la excepción sino el patrón que define la regla, donde los ejecutores materiales a veces pagan pero los arquitectos de la violencia raramente aparecen en los expedientes. Pero lo que las investigaciones oficiales no tocaron, lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso directo para reportar con suficiente profundidad, lo que quedó en el territorio de lo que se dice en voz baja y nunca en micrófonos, fue el eslabón entre el mundo exterior que ejecutó la emboscada y el mundo interior que proporcionó la información necesaria para que esa emboscada fuera posible con el nivel de precisión que tuvo. Ese eslabón es el que personas cercanas al entorno de Valentín Elizalde, personas que pidieron el anonimato como condición para hablar y que tomaron años en decidir hablar aunque fuera en ese formato limitado, señalaron de manera consistente con un nombre que comparte apellido con el cantante. Lo que ocurrió después cambió todo. La familia Elizalde procesó su dolor de maneras diferentes, con los recursos internos que cada quien tiene y con las limitaciones que cada quien enfrenta. Los hermanos de Valentín continuaron con sus carreras musicales, llevando el peso de un apellido que ahora tenía la dimensión de una leyenda y la sombra de una tragedia, ese doble filo de la gloria póstuma que es simultáneamente un honor y una carga. La madre de Valentín, doña Carmen Valencia, enfrentó ese dolor que no tiene nombre específico en ningún idioma porque no debería existir, el de sobrevivir a un hijo. El de tener que seguir viviendo después de que el mundo que construiste alrededor del futuro de ese hijo se derrumbó en una noche de noviembre. Ana Celia, la viuda, construyó su vida en el silencio que ella eligió, lejos de los reflectores, con la dignidad de quien entiende que hay dolores que no necesitan ser exhibidos para ser reales, que hay procesos que deben ocurrir en privado para que sean genuinos. Su ausencia del espacio público no fue cobardía. Fue una elección que cualquier persona que la conocía respeta. Fue la decisión de alguien que tenía derecho a procesar su pérdida de la manera que necesitaba y que no le debía ese proceso a ninguna cámara ni a ningún programa de televisión. Y en ese espacio de silencio, en ese periodo de reconstrucción que siguió a la tragedia, ciertos movimientos ocurrieron que quienes los observaron desde cerca describen con una mezcla de incredulidad y de esa amarga familiaridad que da a conocer cómo funciona el mundo cuando hay intereses de por medio y cuando el duelo crea el tipo de vulnerabilidad que cierto tipo de personas saben explotar. Movimientos relacionados con el legado de Valentín. Movimientos relacionados con quién tenía derecho a qué, quién controlaba qué aspectos del nombre del Gallo de Oro, quién podía hablar en nombre de Valentín, quién tenía autoridad sobre decisiones que afectaban cómo sería recordado y cómo sería gestionado económicamente lo que había dejado. Los derechos musicales son, en la industria del entretenimiento, una de las formas más complejas y más disputadas de herencia que existe. Son invisibles de una manera que hace difícil apreciar su valor para quien no está dentro de la industria, pero son perfectamente concretos y perfectamente codiciables para quien sí lo está. Cuando un artista como Valentín Elizalde muere joven, en la cima de su carrera, con un catálogo enorme de canciones que seguirán siendo reproducidas, seguirán siendo licenciadas, seguirán siendo base de regalías durante décadas, el valor de esos derechos es una cifra que cambia la aritmética de la herencia de maneras profundas. Personas que conocen los movimientos que se dieron en torno a los derechos del catálogo de Valentín en los años posteriores a su muerte, personas que estuvieron cerca del proceso sin ser protagonistas de él, describen un panorama que dista mucho de la imagen ordenada y respetuosa que uno imaginaría rodear la gestión del legado de un artista amado.
describen un campo de tensiones, de negociaciones que en algunos momentos fueron difíciles, de decisiones que no todos los miembros de la familia aprobaron pero que ocurrieron de todas maneras, de movimientos de quienes pretendían tener autoridad sobre aspectos del legado de Valentín que sus hermanos y familiares más directos cuestionaron pero no siempre pudieron bloquear. Y en el centro de algunos de esos conflictos, según las fuentes que pudieron observarlo desde adentro, aparecía ese primo. Esa figura que desde la posición que había construido después de la muerte de Valentín, aprovechando la confianza que su apellido le daba y la vulnerabilidad que el duelo creaba en el entorno de Ana Celia, intentaba insertarse en las decisiones con una insistencia que no se explicaba simplemente por el interés familiar genuino. Pero había algo que todavía no sabían. Había algo que incluso quienes sospechaban de ese primo no terminaban de ver con claridad en los primeros años después de la muerte de Valentín. Había una capa adicional en esta historia que solo se hizo visible cuando el tiempo pasó y cuando ciertas conversaciones, ciertos movimientos, ciertos patrones de comportamiento se volvieron imposibles de explicar de otra manera que no fuera la que las versiones más oscuras proponían desde el principio, pero que muchos se resistían a aceptar porque aceptarla implicaba aceptar algo que prefería no ser verdad. Y esa capa tiene que ver con el momento en que el primo comenzó a construir sus relaciones con el mundo del crimen organizado. Porque las versiones que circularon no describen a alguien que de repente, en un momento de crisis o depresión extrema, cedió información que no debería haber cedido. Las versiones describen algo más sistemático, algo que sugiere que las relaciones de ese primo con personas del mundo del crimen organizado que operaba en el noreste de México habían comenzado mucho antes de la noche de Reynosa. Que había un historial. Que había un patrón de contacto que no era accidental ni fue creado específicamente para ese evento. Lo que eso implicaría, si las versiones son correctas, es que Valentín vivió durante una parte de su carrera con alguien en su círculo de confianza que tenía una doble vida. Que confiaba en alguien que en paralelo navegaba en un mundo que era exactamente el que más riesgo representaba para él. Y que esa persona nunca le advirtió, nunca le dijo lo que sabía, nunca usó la información que tenía para protegerlo, sino que eventualmente la usó para exactamente lo contrario. Nadie lo vio venir. Y esa es quizás la verdad más oscura de todas, la que más difícil resulta de integrar en cualquier narrativa que quiera hacer sentido de lo que le pasó a Valentín Elizalde. No fue víctima solo de la violencia generalizada que azotaba el norte de México en 2006. No fue víctima solo de haber cantado la canción equivocada en el momento equivocado. Fue víctima de alguien que lo conocía. Que lo quería, o que al menos eso decía. Que compartía su apellido. Y que eligió, con el nivel de consciencia que sea, hacer lo que hizo en lugar de hacer lo contrario. Existe en la cultura norteña mexicana una relación particular con la traición que va más profunda que en otras culturas precisamente porque la lealtad es un valor tan central, tan articulado, tan presente en la música, en los corridos, en las historias que se cuentan, que la traición se convierte en su contrafigura perfecta, el peor crimen imaginable, el que no tiene perdón, el que se recuerda en los corridos no como curiosidad histórica sino como advertencia y como luto. La traición en el norte no es solo un acto. Es una identidad. Quien traiciona queda marcado de esa manera que va más allá de lo jurídico o lo social, que toca algo más profundo y más permanente. Y quizás por eso la historia de Valentín Elizalde resuena de la manera en que resuena en quienes la conocen, porque confirma un miedo atávico que todas las culturas tienen pero que la cultura norteña articula con una claridad particular, el miedo a que la amenaza más peligrosa no venga de afuera sino de adentro. El miedo a que quien tiene tu confianza sea exactamente quien te hace daño. El miedo a que la sangre compartida no garantice lo que debería garantizar. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque hay un último fragmento en esta historia que las fuentes que hablaron con quienes documentamos este caso dejaron caer de manera casi casual, como si fuera un detalle menor en el contexto de todo lo que habían contado, cuando en realidad es el detalle que más perturba de toda la narrativa. Y es este: en algún momento de los años que siguieron a la muerte de Valentín, el primo al que las versiones señalan tuvo un encuentro con uno de los hermanos del cantante. Un encuentro que no fue amistoso. Un encuentro que según quienes supieron de él ocurrió en un contexto privado, sin testigos neutrales, en ese tipo de espacio donde se tienen las conversaciones que no pueden tenerse en público. Un encuentro en el que, según las personas que llegaron a conocer lo que ocurrió ahí, ciertas verdades estuvieron a punto de salir a la superficie de una manera que hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado la narrativa pública. Hubiera cambiado la posición de ese primo dentro del entorno familiar. Hubiera cambiado la manera en que la muerte de Valentín es entendida por quienes la conocen solo a través de los medios y de las versiones oficiales.
Un encuentro que terminó sin resolución, en el tipo de silencio que en el norte de México no significa paz ni acuerdo ni superación. Significa acumulación. Significa que algo quedó pendiente que el tiempo no ha resuelto y que quizás no resolverá nunca por las vías que normalmente se usan para resolver las cosas. Ese encuentro, esa conversación a medias, ese silencio que habla más que las palabras, es el símbolo perfecto de toda esta historia. Una historia donde las verdades importantes nunca terminan de decirse completamente porque el costo de decirlas es demasiado alto. Donde los secretos se mantienen no necesariamente porque nadie los conozca, sino porque el contexto en que existen hace que revelarlos en voz alta sea una apuesta que nadie está dispuesto a hacer completamente. Donde la impunidad no es solo un fallo del sistema judicial, aunque también lo es, sino también una elección que la gente hace cuando sabe que hablar puede ser más peligroso que callar y cuando han aprendido, a base de años de vivir en ese contexto, que la verdad no siempre protege. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. No un momento de confesión pública ante micrófonos y cámaras. No un momento de justicia formal entregada por un sistema que en estos casos raramente llega a donde debería llegar. Sino un momento íntimo, privado, que ocurrió en el interior de una familia destrozada y que quienes lo conocieron guardaron como guardan esas cosas en el norte, con una seriedad que no necesita ser explicada a quien comparte esa cultura porque todos saben exactamente qué significa ese silencio y qué implica esa gravedad. El momento en que alguien miró a alguien a los ojos y supo, sin que se dijera una sola palabra completa, sin que se articulara la verdad de manera directa, que ambos sabían. Que ambos tenían en la mente la misma imagen, el mismo nombre, la misma pregunta sin respuesta formal. Y que esa verdad iba a quedarse exactamente donde estaba, en el silencio. En el peso que se carga todos los días. En la manera en que se vive con algo que no puede ser dicho en voz alta porque las consecuencias de decirlo son impredecibles y potencialmente irreversibles en un contexto donde la violencia no desapareció con los años sino que se transformó y siguió siendo una realidad que moldea las decisiones de la gente. Antes de que cierren este vídeo, necesito pedirles algo por última vez. Esta historia que acaban de escuchar es una de las más difíciles que he documentado, no solo por su complejidad y por los años que tomó juntar los fragmentos en algo coherente, sino por lo que representa en términos humanos, el costo real de la violencia en México, medido no en estadísticas sino en personas concretas, en una voz que ya no canta, en canciones que no fueron grabadas, en una familia que siguió llevando ese peso año tras año. Si este trabajo les importó, si sienten que merece ser conocido por más personas, suscríbanse ahora, compartan este vídeo con alguien que también deba conocer esta historia, y déjenme en los comentarios lo que piensan. Cada suscripción hace posible que sigamos haciendo este trabajo, que sigamos buscando las versiones que los medios convencionales no tienen ni el tiempo ni la voluntad de buscar. La muerte de Valentín Elizalde nos enseña lo que ya sabíamos pero que necesitamos seguir escuchando porque la repetición no lo hace menos verdadero, que el talento no es un escudo, que la fama no es protección, que incluso los más brillantes y los más queridos, incluso los que llenan estadios y que la gente ama con esa fidelidad que trasciende generaciones, pueden ser destruidos por las fuerzas que operan en los márgenes del mundo que habitamos. Esa es la lección obvia. La que todos intuíamos desde el principio de esta historia. La que duele pero que podemos manejar porque tiene la forma comprensible de la tragedia inevitable. Pero hay una lección más incómoda, una que nadie quiere admitir del todo porque admitirla implica aceptar algo sobre la naturaleza humana que preferiríamos que no fuera verdad. La lección incómoda es esta, que las tragedias de esta magnitud raramente ocurren sin complicidades internas. Que la violencia que destruyó al Gallo de Oro no cayó del cielo como un rayo sin origen ni causa ni agente. Que alguien la habilitó desde adentro. Y que ese alguien, si las versiones que circularon en el entorno de la familia tienen el peso de realidad que sugieren, no fue un extraño. Fue alguien que compartía el apellido de Valentín. Alguien que vivió después como si no hubiera pasado nada, o intentó vivir así, aunque los fantasmas no suelen ser tan cooperativos como quisiéramos. Aunque la memoria de quienes saben no desaparece simplemente porque el tiempo pasa y aunque el silencio no borra, solo cubre. Y finalmente hay una consecuencia que toca algo universal, algo que va más allá de la historia específica de Valentín Elizalde y que resuena en cualquier vida donde la confianza fue alguna vez el precio de una traición. Cuando traicionamos a quienes confían en nosotros, no solo los destruimos a ellos. No solo les robamos el tiempo que les quedaba. No solo les arrebatamos el futuro que tenían.
Nos destruimos también a nosotros mismos de maneras que pueden no ser visibles de inmediato, pero que el tiempo siempre hace visibles eventualmente, de formas que no se pueden predecir completamente desde el momento de la decisión, pero que se van revelando con una lógica implacable. El peso de ciertas decisiones no se puede poner a un lado. No se puede guardar en un cajón y cerrar la llave. No se puede olvidar porque los olvidos voluntarios requieren un esfuerzo que se convierte en su propio tormento. Se vive con él todos los días, en cada canción del Gallo de Oro que suena en la radio, en cada fecha de aniversario que el calendario reclama, en cada momento donde la verdad podría haber sido dicha y no fue dicha, en cada mirada de alguien que sabe y que te lo hace saber sin palabras. Valentín Elizalde tenía 27 años cuando murió. Tenía toda una carrera por delante. Tenía canciones que nunca cantó, escenarios que nunca pisó, momentos de vida cotidiana que nunca vivió, años con Ana Celia que no fueron. Tenía la posibilidad de seguir siendo exactamente lo que era, que ya era enorme, o de convertirse en algo todavía más grande, algo que ahora no podemos calcular porque nunca ocurrió. Y en algún lugar de México, con ese apellido que pesa y que brilla y que duele al mismo tiempo, vive alguien que sabe más de lo que dice. Que ha vivido con ese saber durante casi 2 décadas. Que todas las mañanas se despierta en un mundo donde Valentín Elizalde no existe y donde esa ausencia tiene, si las versiones que hemos documentado son ciertas, su firma. El Gallo de Oro no olvidó jamás. Y tampoco olvida México.